En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Damos saludo, la bienvenida a Sebastián, que está de nuevo en la consola, a Andrés, que nos acompaña hoy de nuevo, después de cierta ausencia. María Isabel de nuevo está con nosotros en este asunto de la reconciliación. ¿Qué hacer entonces en términos del posconflicto? Bueno, bienvenidos los oyentes, muchísimas gracias por su audición y qué bueno que nos acompañen. Muy buenos días a todos, nuevamente estoy aquí con ustedes en ¿Por qué enfermamos? Vamos a tener un programa donde seguiremos abordando este tema del programa pasado, reconciliación y posconflicto, como ya lo dijo el doctor, con nuestra invitada María Isabel Giral. Buenos días, María Isabel. Buenos días, muchas gracias, me alegro mucho de estar por acá compartiendo con ustedes y sobre todo pues desde el sentir, desde las emociones, más que los... pues más que desde el, y también desde el pensamiento, pero más que de lo teórico, sino más bien como desde las vivencias. Qué bonito, sí, muchísimas gracias. Y justamente hablando de las vivencias, tenemos por aquí un artículo, el cutting, el nuevo flagelo de nuestros jóvenes. Es un término algo desconocido para nosotros, pero una conducta muy popular dentro de la comunidad juvenil. Esto nos lo propone Paula Andrea Restrepo Arango, psicóloga. Este es un periódico que se llama El Oriente. Estamos hablando de la sección de salud. Entonces dice nuestra querida Paula Andrea, este comportamiento compulsivo de autoagresión física consiste en rayarse los brazos, antebrazos, abdomen, muslos y piernas con objetos filudos, cortos o punzantes, como una forma de calmar su ansiedad. La autoagresión es un acto voluntario en el que el niño, adolescente o joven comienza a hacerse daño en su cuerpo, destruyendo o lesionando sus tejidos, causando heridas con elementos que van desde la punta filosa de los lápices, los cuchillos de un tajalápiz, los cuchillos y prácticas como arañar su piel y morderse las uñas u otra parte del cuerpo hasta que salga sangre. Esta práctica no necesariamente se relaciona directamente con el suicidio, pero sí requiere una atención adecuada e inmediata, ya que en casos extremos sí puede ser la puerta de entrada al suicidio. Quiero llamar la atención porque es una situación psicológica bastante tremenda, ¿cierto? Una de las problemáticas que enfrenta la humanidad es la agresividad, y la agresividad como agresión, no como potencia creadora, ¿cierto? En ese sentido se convierte en agresión, y la agresión entonces puede ser autoagresión o puede ser interagresión, ya con los demás, con el mundo exterior. Decimos esto porque finalmente no se trata de si la guerra sí, si la guerra no, si hay conflicto o no hay conflicto, sino ¿qué nos problematiza fundamentalmente? El reconocimiento de esa parte potente que es la agresividad, que si no la orientamos de manera apropiada, pues entonces se nos devuelve en contra de la sociedad, en contra de nosotros mismos y en contra del medio circundante. Estoy hablando de los medioambientes naturales, ¿cierto? Las agresiones que hemos cometido y acometido contra el planeta ya van a gran escala. Sin embargo, lo que queremos es pensarnos en la dimensión de
¿qué hacer con la agresividad? ¿De dónde procede esa agresividad descontrolada que nos daña la vida, nos desata guerras y nos pone a vivir para la agresividad, para la destrucción, para flagelarse a sí mismo, para estar enfermo, etcétera, etcétera? Y es muy importante tener en cuenta esto porque, óigase bien lo que voy a decir, la agresión es hija de la sexualidad no aprendida. ¿Por qué nos tenemos que agredir? O sea, miren, la motricidad está construida para la realización de la existencia. La motricidad hace parte de la sexualidad. Cuando troto, produzco endorfinas. Cuando camino, produzco endorfinas. Cuando me movilizo, tengo el placer de ser autónomo en mis movimientos y en mi disposición para cualquier actividad. Incluso los hombres son muy dados, o somos muy dados, a medir fuerzas con la realidad y a oponerle la resistencia física a situaciones dolorosas, y ahí pues nos enredamos. Pero lo que intento decir es de que hay ahí una forma de la existencia que es, miren, volvamos, algo que está creado para producir placer se convierte en algo que causa dolor. ¿Cuál es el placer? Ahí en ese sentido sexual, en ese sentido sexual, en el sentido que nos causa placer. Pero en el sentido que nos causa dolor, entonces nos vamos, y obviamente es otra práctica sexual. La guerra es otra práctica sexual. Es una forma de experimentar un supuesto placer, ¿no? El placer sádico. Claro, el sadismo, el masoquismo. Exacto. Entonces miren las dinámicas que mueven el psiquismo. Cuando no entendíamos eso, entonces no teníamos forma de comprender por qué el papá le pegaba a la mamá. Pero ahora podemos decirle al niño, no, es que es problema de ellos, pues ellos se entienden así a los golpes. Y lo más increíble es que sienten placer así, pues. Pero es problema de ellos dos. Usted no tiene, le decimos al niño, usted no tiene por qué inscribirse ahí. No es problema, sí. Pues no sufra, que nosotros estamos gozando. Más o menos es. Como dicen ellos allá y yo como hijo acá. Si ellos en su guerra se entienden, el problema de ellos. Yo no me inscribo. Claro. Entonces miren a lo que conducen. Miren, de la guerra familiar saltamos a la guerra barrial, y de la guerra barrial saltamos a la guerra social, y de la guerra civil saltamos a la guerra internacional, y ya nos inscribimos o nos quieren inscribir en la guerra venezolana. Claro. Pues ya nos estamos como metiendo ahí, ¿no? Pues nos metemos, y no, que este hijo no sé por cuántas de Maduro, y que este es un inmaduro. Maduro es un inmaduro. Allá ellos están pasando bueno, los que pasan bueno. Así sea derramando su propia sangre. Discúlpenme, pero esta patología de la guerra de 200 años es una enfermedad, es una forma derivada de la sexualidad y es una forma de pasarla bueno. Pero lo que intentamos decirle a la gente es que, bueno, no nos vamos a quedar en la misma guerra fratricida por otros 500 más. Es hora de dar el paso. Es hora de disponer de esas fuerzas que utilizamos para dañarnos y dañar al otro, encaminarlas hacia la generación de posibilidades y alternativas nuevas. Claro, y es ahí donde María Isabel tiene mucho que aportarnos en este proceso del posconflicto, porque ella viene trabajando, ya decíamos en una sesión anterior, ella viene trabajando con comunidades, además de que pasó por esa, entre comillas, dicha de ser rescatada, de rescatarse a sí misma del flagelo de la guerra. María Isabel. Claro, Fernando, mira, escuchándote y escuchando a Andrés, pues escuchando la primera lectura que hacías, precisamente yo pues soy muy curiosa y como también yo me la paso haciendo pesquisas y leyendo, investigando para poder tener algunas cosas y también otra información distinta a la que uno va teniendo
como desde su percepción e intuición, porque me parece que es muy válida y a mí me gusta mucho desde ahí, pero también como que viene pasando, que cómo se comportan los seres humanos y en este caso, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes. Y leía ayer precisamente cómo hay un ejercicio, digamos, en las relaciones sexuales, de tipo sexual, sobre todo entre jóvenes y la modernidad, entre comillas, hay una relación que causa placer al otro, a la otra, como evitando el ahogamiento. Me pareció pues terrible, incluso vi 2, 3 videos y entonces advertí pues que ese podía ser oso y podía llegar pues a la muerte. Pero es en ese sentido, pues, porque para yo sentir placer tengo que agredirme o agredir, sabiendo que el placer, pues por sí mismo el placer es muy tranquilo y el placer es el placer de mirar, de ver al otro, pues el placer es demasiado simple. Lo que pasa es que lo llevamos al éxtasis y a la sexualidad siempre, y no es que la sexualidad sea negativa o no se permita pues hacer el ejercicio pues del éxtasis, porque incluso me acordé en una frase que hablan los franceses de un documento que yo leía, que el acto del amor y del éxtasis es parecido a la muerte. Pero está hablando pues de una manera sublime y hermosa, y no es que todo tenga que mirar, pues no, yo creo que sí, todo tiene que mirarse de una manera hermosa y de una manera sublime, porque es la única posibilidad de dejar el desangramiento o la agresión, las responsabilidades como que yo tengo frente a mi cuerpo, a mi nicho, a mi cuerpo sagrado. Ajá. Hay algo muy delicado en lo que hablas, María Isabel, de la juventud, y es precisamente esto, de que ahorita los jóvenes para sentir placer buscan es lastimarse. En una ocasión vi a alguien yo no conocía esto hasta hace muy poco, y vi a alguien cortado, y pues en mis tiempos, pues soy joven, pero cuando era más joven el que se cortaba era el emo y algo así, que es una cultura pues que ya no está en tanto apogeo como años atrás. Y entonces esta persona me dijo, no, esto yo lo hago por placer, mientras que el emo lo hacía por depresión, o sea, porque sí se sentía mal y sí quería acabar con su vida, y este lo hace por placer. Entonces, sumando lo que estás diciendo del ahogamiento también en las relaciones sexuales, considero que la juventud está perdiendo el horizonte, está perdiendo el norte de conocer lo que es realmente un verdadero placer. Es que nos olvidamos, es importante entenderlo en otra dirección, ¿cierto? Nos olvidamos el propósito por el cual estamos aquí, nos enredamos en las emociones que nos transmitieron los padres, nos transmitió la educación, las emociones que nos despierta el sistema de opresión, las problemáticas sociales. Si uno ve una sociedad que está sumida en la guerra, y uno siente emocionalmente el compromiso de redimir la sociedad, uno está perdido. Ahí está el suicida. Claro. El suicida intenta exponer su existencia y aún sacrifica para que la sociedad sea redimida. A ver si con mi sangre al fin esta gente entiende de que las cosas no se hacen de esa manera. Pues algo así como llamar la atención. Recuerdo ahora un casito que exponíamos en un libro que nombré Expiación, Delito y Culpa. Y entonces mencionábamos cómo el suicida está en ese juego de sacrificarse para el otro. Y mencionábamos un caso de una niña en el poblado que luego, una persona normal, pero entonces los padres entraron en problemas, ¿cierto? Y se separaron. No soportó 3 meses. A los 3 meses se tiró de un 11º piso. La carta que le dejó a los padres fue, más o menos en estas palabras, fue: como yo no puedo componerle la relación a ustedes,
como yo no puedo hacer nada por todo lo que ha pasado entre ustedes, además esta sociedad podrida, ¿quién la va a componer? Una declaración de impotencia, miren, una declaración de impotencia. La impotencia frente a la relación de los padres que no funciona y la impotencia frente a la relación social que no funciona. Lo acabas de nombrar, mejor me voy. Mejor me voy y vuelvo a intentarlo en otro momento. Y yo creo que pues puede ser una decisión, ¿cierto? Que abortemos porque, pero bueno, esto no es de guerreros. Esto, es decir, una salida suicida no es de guerreros. Sí, esa no es la solución. Exacto, claro. Pero se impone de una manera inconsciente y como lo vivo emocionalmente, no lo paso por la razón, todavía no lo he pasado por el lenguaje, entonces no entiendo qué es lo que está pasando ahí. Tengo un revoltijo de emociones. Unas veces odio a esos padres, otras veces lucho y hago todo para que se reúnan al menos en un almuercito. Después digo, no, este par de hijos por cuántas, pero es que yo hice todo para que se reúnan y luego el culpable debe ser yo, porque, bueno. Ahí es donde muchas veces los hijos resultan pagando las consecuencias de los errores de los padres. Pero que piensan también que reviven las cosas de esa manera. Por eso, el hijo busca solucionar los problemas en los que él no tiene nada que ver. Exacto, no puede separar los problemas propios de los problemas de los padres. Y es que el suicida está confundiendo, siempre estará confundiendo el sí mismo con el otro. Pero es que no es una problemática solamente del suicida o del melancólico, es una problemática que a todos nos involucra. De alguna manera nosotros vivimos esa melancolía en los poemas de desespero, en los poemas de impotencia, en esa obra, el Guernica, por ejemplo, es una manifestación. Quienes no conocen el Guernica, por favor, los invito a que miren esa obra tan potente que habla precisamente de la masacre que hacen en el Guernica, un pueblo español, los alemanes, auspiciados por Franco, que en un momento era el gobernante de España. Sí. Entonces Picasso pinta justamente el Guernica y entonces nos muestra una cuestión desoladora, una magnificencia, es entre comillas la desgracia hecha estética, pero nos está mostrando justamente cómo es que vive, cómo es que él entiende eso que pasó allí. Por un lado la impotencia, pero lo que nos está reflejando es lo único que yo puedo mostrarle al mundo. Claro. Quisiera denunciar esta atrocidad que se ha cometido. La única manera es hacer pintar algo, porque así desfogo mi rabia, mi impotencia. Expresar de alguna manera. Sí, porque mira que pues yo precisamente iba a comentar, quería iniciar pues con la explicación que iniciaba y también pues mencionar lo que tiene que ver con el posconflicto y la guerra de estos 50, 60 años. Y revisando, digamos, todos los videos, más o menos unos 10, 12 videos, muchos, pero concretamente los videos de las mujeres y la FARC, o las mujeres en la FARC, revisando su lenguaje, lo que dicen, lo que expresan las mujeres, expresan algunos elementos pues, que vienen a lo que estamos mencionando, a lo que estamos analizando. Por ejemplo, hablan de, no digo la mayoría, sino algunas de sus historias y sus relatos hablan de situaciones conflictivas de sus padres, de situaciones de muerte de sus seres queridos, de situaciones de miseria, de hambre, de abandono, o algunos y algunas, pero sobre todo, pues digo ellas, de no haber conocido a su padre, de no haber conocido a su madre. Entonces empiezan, pues digamos, como a hablar de eso, pero al mismo tiempo reivindicar que a pesar de, y que a sabiendas de, se fueron para la guerra. Entonces que por eso decidieron. Entonces es parte de su justificación. Y también pues porque estuvieron pues como en el momento, en el contexto, en el municipio que vivían, en un municipio abandonado, señalado pues por distintas maneras de la guerra, entonces deciden la guerra. Entonces cuando se decide la guerra, digamos desde lo que yo veo y desde lo que siento, pero
de lo que también ellas claman, es que les tocó, tuvieron que meterse, es que no tenía otra salida. Pero algunas lo dicen muy claramente: me gustaba, siempre soñé estar en la guerra, soñé estar en la FARC, soñé tener una posición política militar, de militancia. Ajá. Entonces, pues de una manera, pues también lo dicen de manera consciente, o sea, no fue al azar, sino por causalidad también, pero también porque lo sintieron, lo pensaron, lo decidieron desde una toma de decisión en el momento de su vida. Algunas dicen: llegué desde los 13 años, otras desde los 17, otras los 19, llevo 30, 35, 20, 25, muchos años pues en esta situación, donde dicen incluso al principio tuvimos que guerrear también contra los hombres, y guerrear y comparar y hacer posibilidad de lograr y competir con esa fuerza y ese poder que tenían los hombres. Entonces manejar un arma, hacer brechas, caminar muchos kilómetros y compararme a él y ser capaz como él de llegar también adelante. Entonces, como ese afán de igualarse, pero de igualarse con la fuerza, sabiendo pues que las mujeres, entonces incluso decían, a pesar de estar embarazadas, a pesar de tener la menstruación, a pesar de sentir momentos difíciles donde las mujeres somos más débiles, necesitamos descanso, necesitamos ser distintas, pero hemos escogido, y algunas dicen, hemos decidido cambiar la cotidianidad doméstica de la casa, de los niños, de cuidar los animales, de cuidar la huerta, por venirnos pues a esta guerra. Ajá. Y a este conflicto que no ha sido fácil salir. Ajá. Estoy hablando como del posconflicto porque pues dicen otras cosas ya en este momento. Sí. Andrés, ¿iba a decir algo? Sí, opinando un poco de lo que hablaba María Isabel, me inquieta este tema, que pues cómo puede llegar una persona o una mujer, ya que tocabas el tema de la mujer, a sentir placer o deseo por entrar en este mundo, cuando sabemos que es un mundo que muchos colombianos rechazan. Sabemos que es un mundo que muchos colombianos sienten de pronto resentimiento, odios por todas las tragedias que ha causado esto. Entonces, en la información que tienes, ¿qué puedes decirnos? O sea, estas mujeres... A ver, la verdad que pues me cogiste de sorpresa con la pregunta del placer, porque no necesariamente, y yo no sé si sentían o si era un placer. Lo que digo es que tomaron la decisión. Para el momento de desearlo. Para ese momento, sí. O sea, desde el deseo uno lo puede interpretar como placer, porque pues me parece como cuidadoso, de cuidado, porque algunas mujeres me pueden estar escuchando, ellas, algunas que he conocido, y pues también hablan desde otro punto de vista, pues con lo que yo te decía ahorita, pues que no fue fácil, que fue muy difícil, que fue todo digamos como se sintió pues digamos como represión, y sintieron nostalgia después de estar en su casa, en su familia, de estar como en otro espacio, estos lugares. Pero de todas maneras pues cuando uno decide la guerra, y pues yo pienso que nos podría ayudar un poquito Fernando, en el sentido de que la guerra, pues la decisión de la guerra es una decisión individual también. Pero pues se vuelve colectiva, y hay un grupo de personas, de mujeres y hombres, que toman una decisión primero política, por una concepción también del mundo, por un cambio del mundo, por cambiar las condiciones sociales, las condiciones de injusticia, las condiciones de la realidad y la estructura colombiana, porque la verdad pues me parece importante recordar esa parte, porque desde ahí es que toman la decisión. Yo me pongo en los zapatos de esas mujeres y
Recuerdo que cuando tenía 18, 19, 20, 21 años, yo decía, bueno, o hago derramar mi sangre o algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. La única salida que yo le veía al asunto era la saluda. La saluda. La salida era la saluda. La salida. Aprovechemos el lapsus, Sí, al menos reír un poco. Sí, Imagínense ustedes, yo vivía en un pueblo, pues habían dos frentes de las FARC, un frente del ELN, cundía la guerrilla por todo, por ahí por abajo, o sea, y era un acto de heroísmo decir uno que estaba en contacto con la guerrilla, o que había tenido contacto con un guerrillero, o que había cogido un arma. Eso era un acto heroico para los jóvenes de aquella época. Entonces llegaban a la casa diciendo, no, ¿usted por qué no se va con nosotros? A las mujeres les tocó una cosa muy particular, y es que llegaban a las casas y este señor que venía cada mes empezó ahí cada 8 días, y es que se estaba enamorando de la chiquita de la casa. Y apenas la niña tuvo 13 años, entonces vámonos para... La niña, obviamente enamorada, pues se iba detrás del tipo. Esa es una forma, entre comillas, de elegir, ¿cierto? Pero está la otra parte de quien lo hace ya más conscientemente, y es quien, como en mi caso, que ya estaba listo para ir a las guerrillas, y era que ya había hecho los contactos, estaba en la universidad, y yo decía, bueno, hay que hacer algo por este país. Así deje la sangre en la palestra, así me maten a 1 año, a 2 años. Yo sé que la guerra impone sufrimiento, muerte y lo que sea, pero al menos damos la guerra. No nos vamos a dejar, bueno, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar someter, cierto? Hay que cambiar el sistema como de lugar. Pero es una cuestión, pues les estoy contando, que también es que una concepción del ímpetu, de juventud y todo aquello, cuando uno todavía no entendía la dinámica psíquica y toda la cosa. Entonces resulta que por aquella época conocí el psicoanálisis, y justamente me fui a un curso de metapsicología freudiana. Metapsicología freudiana, lo más pesado ¿Con qué se come? del psicoanálisis. Diríamos, Paul Lorenazun lo llama la bruja del psicoanálisis. O sea, es para interpretar lo más profundo, lo más... y tiene que ver con la mística, tiene que ver con la brujería, tiene que ver con la relación con Dios, con la relación con la espiritualidad. Volveme a repetir el nombre. Metapsicología Primera freudiana. vez que lo sé. Sí, es un término nuevo para nosotros. Incluso hay un texto que les invito a que lo lean, sobre todo para quienes trabajan en el psicoanálisis, Metapsicología freudiana, de Paul Lorenazun. Paul Lorenazun, él es un psicoanalista francés. En todo caso, yo llegué y era un cura el que estaba dirigiendo, era como una especie de concentración, de un seminario de 3 días. Y entonces el hombre empieza, miren, aquí están las fuerzas de la religión, estamos hablando de las fuerzas que utiliza la religión para someter y para encadenar al sujeto emocionalmente. ¿A través de qué? A través de la culpa. Y entonces yo dije, pero es que esa es la salida. Entonces yo me voy ahí a la guerrilla y termino sacrificado porque tengo culpa, por no sé cómo solucionar el problema colectivo. Y uno cuando está joven no quiere que sea ya, que sea rápido, pero es porque tiene que durar 50 años, otros 50 años para recuperar al pueblo colombiano de la tragedia en la cual ha vivido. No, de eso hay que irse de una vez con fusil en mano y ¿a quién hay que tumbar? O me hago tumbar. Claro, ese es el problema de la juventud, que siempre queremos las cosas ya, y mañana no se puede, sino que es ya. Y entonces, imagínense ustedes, les estoy transmitiendo la vivencia también para que lo entendamos en términos de lo que nombrábamos, como lo que, entre comillas, nombrabas como lo que les tocó, ¿cierto? Y es que a uno le toca esa suerte de malestar colectivo, esa suerte de esto cuando va a cambiar, esa suerte de abandono, que se sumen las comunidades, etcétera, etcétera. Y bueno, en aquella época
obviamente el ELN, que tenía mayor Fuerza. preparación intelectual de los participantes, entonces ellos tenían no solamente periódicos, sino que también, aquello de los, llamémoslo combos, ellos tenían otro nombre, no lo voy a nombrar ahorita, pero justamente... Como las células. Bueno, llamémoslo de una vez cuadros, los cuadros políticos, los cuadros políticos. Entonces los cuadros políticos era un sujeto que reunía y se encargaba de, vamos a reunirnos en tal parte, vamos a hacer una práctica en tal parte, vamos a ir a tal parte. Y entonces uno se iba y conocía gente que ya conocía, porque estaba... Los mismos con las mismas, como dice uno. Pero que estaba en lo mismo, o sea, estaba en esa búsqueda y uno se daba cuenta, ¿no? Y enseguida con las teorías de las armas al poder, ¿cierto? Y el poder de las armas es el poder del pueblo, las conjeturas de Mao Zedong. Entonces todo aquello era como darle una orientación a una idea que uno ya tenía de inconformidad, y empiezo a estudiar psicoanálisis y entonces ya me debatía, pero es que yo meterme en esto 40 años y aquí en la guerrilla que me ofrece cambiar el mundo en 3 días, yo porque mejor no me voy para la guerrilla y terminamos de una vez. Terminar de una vez, ya les decía, ojo con los pragmáticos. El pragmatismo destruye la realidad. Queriendo cambiar la realidad de manera forzada, lo único que hacemos es dañarla. ¿Es así o no es así? Sí. La guerra es eso. Quiero cambiar una realidad y lo que hago es estropearla y desregular los procesos y estropear cantidad de posibilidades que se pudieran dar de una manera femenina. De una manera femenina en el sentido de que nuestra feminidad es la que convoca a la paciencia, a llevar las cosas con calma, a reconocernos en que es gradualmente que se van conquistando cosas, que la vida sobre la Tierra ha demorado 4.000 millones de años, o sea, no es para antier que vamos a solucionar los problemas, hay que dejarse aconsejar por la vida misma, por la Tierra misma que ha sostenido la vida y la sigue complejizando cada vez más. Entonces en esa medida era que yo me ponía pues como en los zapatos de estas mujeres, ¿cierto? Y ese ímpetu, esa fuerza que uno quiere ya, a ver, ¿y esto para cuándo? ¿Y esto? A otros simplemente le dio el batido, no, pero es que voy a ver si algún día tengo el fusil para ir a matar a este hijo por cuantas que fue alcalde del pueblo y matar a mi papá. Ya. Con la retaliación. La venganza. La venganza. Pero entonces, el odio. Entonces ahí ya podemos resolver que inicialmente las mujeres o las personas que quisieron entrar no necesariamente era con el fin de dañar, sino de cambiar una realidad, y se encontraron con otra cosa que fue lo que desvió esa decisión inicial. Se encontraron con otra cosa, más bien es que cuando yo voy a cambiar la realidad de manera forzosamente la daño. Miren, quien vive de necesidad es como el jugador. Quien juega por necesidad pierde obligación. Quien vive por necesidad no vive la realidad. O se centra tanto en su trabajo que tiene que estar trabajando permanentemente, partiéndose el lomo, y solamente le alcanza la libido, la energía psíquica para el desgaste de cómo me consigo el pan de cada día, cómo pago los servicios. O me voy al otro extremo, lo que hemos llamado la paradoja Rothschild. Los Rothschild son los grandes banqueros multilaterales, ya dueños de la mitad del planeta, porque han cooptado gobiernos y ministros y toda suerte de ladrones. No sé, que no se oye. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Y entonces resulta que los Rothschild se pasan haciendo planes de cómo es que van a exprimir a la humanidad.
¿Y cómo van a tener mayor cantidad de lingotes para ir a depositar en una bodega en Suiza? ¿Les parece peor la tontería? O sea, yo me devano los sesos y pongo a gente a trabajar para que me haga los planes perfectos de cómo someter a la humanidad, porque es que yo no los voy a soltar, para que produzcan un lingote de oro diario para yo ir a depositarlo en un banco en Suiza para enseguida salir a decir, yo tengo lingotes. Más o menos, pues, Presumir. Disculpen, me lo pongan así de una manera dramática, es como para que, bueno, más que dramática es hacer el sainete. Es como cómica. Hacer el sainete, porque es que eso es en la ridiculez que nos metemos, ¿cierto? ¿Dónde queda la humanidad de los Rothschild, cierto? ¿Dónde se están recogiendo en el resto de la humanidad? Entonces son, perdónenme la palabra, son borricos con plata. Si yo no reconozco humanidad, es decir, no reconozco mi humanidad, no me refleja, es porque yo estoy dejando por fuera una buena parte de lo que me identifica como ser humano. Claro. Mira que tocas una parte bien importante porque yo decía, es decir, como en lo que intentaba narrar de una manera, pues, desde los relatos, pero también solamente una parte, porque hay otra parte que precisamente habla de eso que acabas de mencionar, como el tocar fondo, como decir, bueno, hasta aquí llegamos y no queremos seguir, y no queremos seguir con esta guerra, pero tampoco y queremos buscarle salidas y contribuir a ese proceso de paz del país y la Colombia pues, desangrada. Realmente, como la primera pregunta que se hacían era pues frente a su humanidad y frente a lo mismo, pues era humano, demasiado humano entregar las armas, demasiado humano mirar, conversar, dialogar, hacer acuerdos y buscar salidas y mirarla, pues en el caso, pues digamos, del enfoque de género es que en un momento las mujeres se dan cuenta que ellas tienen unas necesidades e intereses particulares y diferenciales y que era muy importante ya proponer desde ellas el horizonte. Entonces ese horizonte de lo femenino, de lo que planteas como mujeres, de la prudencia, del ya pensar en un paso más, no ese paso para atrás, sino un paso para adelante, incluso como decimos nosotras en este proceso que estamos en la Unión de Ciudadanas de Colombia, que el camino no se acaba, es decir, seguir caminando, pero caminando de una manera paulatina, permanente, pero con una mirada adelante y frente a la, pues, es decir, lo que tiene que ver con el sentir, pensar, ya frente a sí misma, pero frente a la humanidad y a los otros y a las otras. Entonces, ¿qué se propone y qué salidas y cómo lo ven? Entonces, me parece que es muy bonito y y ellas lo plantean, pues, digamos, con mucha alegría. Ellas dicen que llegar a un poco con unas palabras pues que salieron cuando se decidió la entrega de armas, el cese al fuego, que incluso el cese al fuego prácticamente se dio ayer, lo comentaba León Valencia en el Face, y que fue aprobado el cese al fuego. Entonces eso me parece que ya no es bilateral, sino que es definitivo. Entonces me parece que es muy importante. Entonces, cómo cada mirada, cada postura, cada aporte desde cada ser humano aporta para la salida a la entrega de armas, a armar los cambuches que están en este momento, a reunirse entre ellas ya como hermanas, como amigas, sin armas, en una situación ya diferente, incluso sin miedo lo plantean, sino entregadas a lo que hay, a lo que ha de ser y a lo definitivo y a la definición que tienen en este momento, y a aportarle precisamente al país desde los distintos acuerdos, es decir,
la mirada de la tierra, cómo las mujeres van a recuperar sus pequeñas parcelas, van a volver a producir, a tener sus huertas, a criar sus hijos y a estar con sus compañeros y compañeras que están en que en este momento es como en familia, por decirlo de alguna manera. Volviendo un poco atrás y retroalimentando lo que veníamos diciendo, también es saber que el soldado raso no sabe para dónde va su vida, ¿sí? Entonces el soldado raso se entrega al mejor postor o al que le dé la oportunidad de estar y figurar, ¿cierto? Y en ese sentido entonces encontramos muchos guerreros que se fueron porque ¿yo qué hago en una sociedad de desempleo? ¿Yo qué hago en una sociedad donde el campesinado no tiene posibilidad alguna? Yo no voy a hacer lo que hacen mi papá y mi mamá. Pues estar en una finca, cuidar 3 chivas, chiva le decimos a las vacas en el términos campesinos, cuidar 3 chivas y salir todos los días a ver dónde me dan un trabajito para comprar el arroz al fin de semana, pues que es el statu quo de la mayoría de los campesinos en Colombia, porque o no tienen tierra o solamente tienen una mínima parcela donde cultivan el pan coger, pero no hay, es que la mayoría de la tierra cultivable en Colombia está en manos de los terratenientes, eso lo sabemos hace rato. 10 millones de hectáreas en manos de los terratenientes. Entonces ahí hay un desbalance que produjo también un efecto nefasto, y es: yo voy a trabajar para un patrón, o sea, voy a ser agregado de el señor que le robó la finca a mi papá toda la vida, o voy a ser agregado de aquel señor que finalmente no le interesa sino mirar cómo incrementa su hato de ganado cada año. Bueno, son desequilibrios, desequilibrios económicos que obviamente entonces empujaron a mucha juventud a, bueno, es que yo tampoco quise estudiar, entonces ¿qué hago? Esta salida. Vamos práctico. Si encontraban su trabajo, su empleo, su estar, pues su bienestar entre comillas. Su sustento. Al principio su comida diaria. Al principio trabajo duro mientras me acostumbre el cuerpo. Me toca caminar y hacer ejercicio 7 horas diarias. Pero a los 3 meses ya estoy adaptado, entonces, pero tengo el sustento y además hasta me pagan. Y si da posibilidad por ahí para sacar bajo cuerda alguna coima, alguna cosita, alguna capita, alguna extorsión. No, mira que pues lo que acabas de mencionar precisamente, ayer también leía, antier y ayer, en Semana, donde informan cómo los terratenientes, los dueños de la tierra, los dueños de la mitad de la tierra en Colombia, siguen, pues digamos, avantes y siguen firmes en su negocio y en su afán de riqueza ilícita, pues, etcétera, ilegal y material. Entonces, por eso hay como tanta contradicción y preguntas frente a eso. Bueno, ¿cuál cuento de la posibilidad de construir la pequeña parcela, de recuperar las tierras, de que nos den las tierras, y esto a la par y al mismo tiempo se mueve por el otro lado a nivel estructural? Porque sabemos que las condiciones de Colombia pues tiene un problema estructural y es un problema económico y político. Entonces, pues por eso también la desesperanza desde muchos otros miradas o pensamientos o posturas, pero pienso que a pesar de saber esa realidad, se buscan salidas pues de pacíficas y de encontrar caminos colectivos para aunar a la paz y al perdón y a la reconciliación. Exacto. Las reformas
agrarias en Colombia han sido contrarreformas. Finalmente son los mismos con las mismas, dizque queriendo distribuir la tierra, pero finalmente lo que hacen es acuerdos entre los grandes terratenientes para arrinconar más al campesinado. Miren nada menos que el asunto de la apertura económica. ¿Qué peor atropello puede sufrir un pueblo? En el año 91 todavía teníamos un 40% de campesinado. Y sin embargo, la reforma de la apertura económica sustrajo toda la importancia del campo. Nos pusieron a importar mercancías, a importar el frijol, a importar el maíz, a importar lo que en un momento eran 80 millones de toneladas de importaciones, ahora ya está multiplicado por 100. Entonces, yo creo que la salida está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo creo que no podemos ya dejar en manos de un sistema político corrupto los cambios reales. Y los cambios comienzan desde nosotros. ¿Qué vamos a hacer con las uñas que todavía nos quedan? ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo que todavía nos queda? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con la debilidad que todavía nos queda? Porque acordémonos, en nuestra debilidad está la fortaleza. Aquello que ha sido mi propia miseria, ayer me esclavizó, hoy es mi oportunidad. ¿Sí? Ese asunto de irme a la guerrilla por necesidad, a ver, ¿cómo fue que me concebí? Si yo no me puedo concebir como un ser abundante, entonces obviamente voy por el mundo mendigando un pan. Soy paria de mi propio poder. Y se trata de que en la medida que nos reconocemos la abundancia que somos. Y la realidad nos encontramos, esto es bellísimo, es un principio iniciático. Iniciático me refiero a todos aquellos que han podido trascender en la historia de la humanidad. Cristo, Buda, Hermes Trismegisto, ellos se dieron cuenta que el verdadero poder está dentro de sí mismo. Porque el verdadero poder, óigase bien, porque el verdadero poder está en la realidad que decreto. ¿Qué realidad vamos a decretar de aquí en adelante? Es como el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Qué realidad vamos a decretar de aquí en adelante? En coherencia con nosotros mismos, ¿cierto? En coherencia con nosotros mismos. Porque finalmente la palabra, miren, el gran arquitecto del universo, del cosmos, es el sonido. ¿Qué es palabra? Sonido. El gran arquitecto, repito, el gran arquitecto del universo y del cosmos es el sonido. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Esa fuerza fundamental para nombrar la realidad, aprender a nombrar la realidad de una manera diferente, ¿sí? Voy a nombrar la realidad desde el no tengo, desde el no puedo, desde el no soy capaz, desde el no debo, o voy a nombrar la realidad desde lo que ya me apropié en mi propio mundo interior. Porque miren ustedes, nos damos muy mal consejo permanentemente. ¿Usted sí va a ser capaz? ¿Usted quiere ser el niño de la casa? Eso me cayó, soy el niño de la casa. O como me decía, como me dijo alguien que fui a dictar una charla a un preescolar. Y entonces llego yo, me le presento a la directora y le dije, es que yo soy quien va a hacer la charla con los profesores, con los padres de familia. Me mira de arriba abajo y me dice, usted tan flaquito y tan chiquito. Tan jovencito y es capaz, si sabe tanto. Lo subestimó de una vez. Y le dije yo, ¿cómo le parece? Pues, discúlpenme, es una cosa milanante, o sea, te dicen eso y te lanzan al piso inmediatamente. Sí, bueno. Y yo dije, bueno, pues aquí me tocó, me puse pálido, colorado, yo se me fui al piso la energía, pero terminé diciéndole, ¿cómo le parece? Y la señora, a las 2 horas, la gente no se quería ir. Y ella encantadita también
con la charla que habíamos hecho con los padres. Entonces es como enfrentarnos nosotros mismos y rechazar esa negación que los otros quieran transmitirnos o incluso que nosotros mismos tengamos. Porque la primera instancia juzgona está en nosotros. Somos nosotros los que nos damos el descrédito. Imagínense ustedes, discúlpenme que vuelva al ejemplo, pero imagínense donde yo me identifique con esta señora, salgo corriendo. No, pues entonces de la charla usted que está grande y se cree tan bonita o tan gordita. O que tan fuerte. Tan fuerte. Exacto, es enfrentar la situación y es ese no soy capaz, cambiarlo por soy capaz, independientemente de las circunstancias que me estén rodeando. Muy bien, ¿qué crédito nos estamos dando? ¿Qué crédito nos estamos dando? Y el crédito primero que yo siempre le cuento esto a la gente, acuérdese que usted creó una vida, vino aquí a vivir esta experiencia humana, llega en un cuerpo, ¿va a vivir enfermo? Elige vivir aliviado. ¿Cómo elijo vivir aliviado? ¿Cómo elijo vivir mejor? Reconociendo las contradicciones que hay en mí. Porque es que me digo, soy capaz y por dentro estoy diciendo, pero no tengo. ¿Dónde voy a sacar el dinero? Exacto, es conectar lo que declaro con lo que hay dentro. O no puedo, o no soy capaz. Y eso no es inmoral. Sí, Miren, no tiene lógica porque estamos por un lado y por el otro, entonces hay que encaminarnos los dos hacia una misma dirección. yo enseño magia, ¿cierto? Esto es magia. Yo enseño magia, entonces la gente que va a los retiros conmigo, la primera duda es, ¿y esto no es brujería? No, brujería no es pensamiento iniciático. O sea, la persona está poniendo de antemano un estereotipo. Eso no es malo, eso es negativo. ¿A qué nos remite eso? La religión, a una moral desmedida. Pero vivimos también en una cultura de negación, o sea, tenemos que aceptar que eso es, porque digamos, volviendo de pronto a etapa de colegio, por ejemplo, cuando uno estaba en el colegio, una entrega de notas, nunca te preguntaban cuántas ganaste, sino cuántas perdiste. Siempre era la pregunta, entonces vivimos en una sociedad de negación y siempre estamos es como preguntando lo malo en vez de lo bueno. Y con una cosa que acabas de nombrar de una magnitud exquisita, Andrés, y es que la magia empieza desde la gratitud. No es lo que me falta, es lo que tengo. Agradezco lo que tengo, ya soy capaz de vivir y experimentar el primer escaño. Estoy en disfrute en ese primer escaño. No soy Cristo, no soy Buda, pero estoy disfrutando aquí mi jardín, mi existencia. con 4 personas, en una cabina de radio y queriendo transmitirle a la gente de que la vida puede ser mejor, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, es aceptar que estamos en realización, en crecimiento y dando las gracias por eso que estamos construyendo escaño a escaño. María Isabel, nos damos la palabra. Yo quisiera que nos ayudes. Bueno, bueno. Con esta lecturita. Listo. ¿Qué te dices a ti mismo? Eso, muy bien. Soy un fracasado, eso no va a cambiar jamás. Ajá. La vida es muy dura y tengo que aceptarlo. Uh-huh. Desde que nací sabía que iba a tener problemas, no soy bueno para nada y no tengo futuro. Los anteriores pueden ser ejemplos de frases que no solo escuchábamos de otros, sino que podemos escuchar dentro de nosotros mismos. A veces somos los verdugos más severos de nuestra propia realidad y tendemos a ser implacables porque nos ocurre. Eso es verdad. Y mira que ocurre mucho entre las mujeres. Porque a veces las mujeres nos reunimos o se reúnen y hablan es como de las dolencias, de los problemas, de los sacrificios, de que yo no fui, de que es que me trató mal, es que me abandonó. Y como decía Nicanor Parra, no, el Señor no te abandonó, usted se abandonó a sí mismo. ¡Qué profundidad! Y pues recordé eso porque realmente en la intención precisamente de sanar, de autosanar,
es posible que por medio del teatro, de la danza, del contar cuentos, de hacer su propio relato, de decir cosas que te salgan del alma, del cuerpo, de tu propia voz, es posible lograr sacar de sí misma muchas cosas, o sea, espontáneamente. La verdad que yo toda esta mañana he hecho un ejercicio espontáneo. Es decir, lo que me ha salido es porque me ha salido. Claro. O sea, porque quizás lo había pensado de alguna manera, pero cuando trabajamos con las mujeres y nos acercamos a las mujeres, a nuestras hermanas, de una manera sorora y tranquila, aceptando quién es ella, pero primero aceptándome yo misma, es posible canalizar mágicamente muchas cosas, como decías tú. Es confiar en el poder que ya tengo. Si soy capaz de hablar, entonces el otro paso es cómo nombro la realidad, cómo me hablo a mí mismo. Miren, este es un artículo que quería pues compartirles, se llama La importancia de escucharse. Salió, es un diario que se llama, un periódico, perdón, que se llama Por los Barrios. Y el autor se llama, un psicólogo, que se llama Juan Diego Tobón. Y Juan Diego nos está justamente recordando esa virtud fundamental. Miren, primero tenemos que aprender a escucharnos, porque hablamos en diabla. ¿Qué es la diabla? La diabla es la lengua bífida. Decimos una cosa y después le metemos el atranque. Decimos lo que nombramos ahorita. Yo sí quiero ir, pero es que no tengo pasaje. Ay, yo fuera al paseo, pero es que no tengo vacaciones. Entonces está como la canción de diciembre, está bueno eso para comer con eso. Sí, sí, justo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! O que tranquilo eche la agüita a la sopa. Es que tan bueno eso para comer con esto, Carrota. Si hubiera pan, te daría chocolate, pero perdona que no tengo yeta. Sí, completamente. O sea, ¿cómo nos vamos siempre a un encierre emocional donde nos estamos diciendo y aconsejando de mala manera, no tengo, no puedo, no soy capaz, no debo, sí debo, el cura me regaña, se me va a enojar el pastor? Yo no voy donde un psicólogo porque eso va en contravía de lo que dice el pastor. El pastor dice que eso es mundano, que no, que vayamos donde él, material. que vayamos donde él, que él sí nos puede dar el consejo adecuado. No estoy diciendo de que no tenga el consejo adecuado, lo que estoy diciendo es que hay manipulación, ¿cierto? Y hay un miedo, o sea, cuando yo tengo que depender del criterio de alguien para hacer algo, la moral la tengo en los jarretes. Completamente. Si yo me desautorizo moralmente, estoy desautorizado para todo. ¿Por qué? Porque yo no merezco, porque soy un tonto, porque soy pecador, porque cometí 500 errores, porque traicioné a fulano, porque estoy siendo desleal con perano, porque, y siempre tenemos un porqué, ¿cierto? No tengo. Miren, el problema del no tengo es un asunto de la castración fantasmática. Y ahí es ahí donde tenemos que escuchar no solamente lo que decimos, sino lo que sentimos e inconscientemente reproducimos. No tengo. ¿Con qué nos manipula la economía? Es un pobre arrancado pendejo. Sométase, consígase un trabajito donde le paguen 500 pesos por el día y mire a ver cómo se resuelve. A ver con qué compra los plátanos, así sea plátanos que coma, pero usted es un pobre arrancado que no tiene posibilidad alguna. ¿Qué nos dice la ciencia? No, usted no sabe. ¿Usted para dónde va? Si usted no ha ido a ninguna academia, ¿para dónde va? ¿Dónde se formaron los chamanes? Y son más sabios. La profundidad y el conocimiento. La naturaleza. La profundidad de la sabiduría que tienen los chamanes es increíble. Obviamente, pues es variable. Pues, entre 1001 y entre 100 ninguno. Y por medio pues, de metáforas, de simbologías, de lo que veían en la naturaleza, en los mundos paralelos.
Exacto. Esos que vamos perdiendo a medida que crecemos o nos racionalizamos. A medida que avanzamos nos vamos volviendo más superficiales, por así decirlo, pero antes nuestros ancestros tenían conocimientos que muchas veces no necesitaban títulos, o sea, eran más profundos. Ahora necesitamos un título para creer que tenemos un conocimiento. Exacto. Y solamente nos autorizamos a hacer a través del título, porque yo sin título entonces ya no soy, ya dejo de ser. Pues que, bueno, estoy nombrando así de paso, y la otra salida es la política. Ya sabemos que la política, de la manera como la venimos manejando en interpuesta persona, es decir, la política delegada en los representantes políticos, esa no es la salida. Es un desastre. Es un desastre, porque ya probamos todas las formas políticas, todas las formas de la politiquería, discúlpenme, de la conformación de Estado, claro, a través de la representación de alguien más. La idea es cómo rehacernos desde lo que yo puedo aportar, desde mí mismo, al desarrollo de la colectividad en la cual me desenvuelvo. ¿Cómo puedo contribuir a la construcción de nación desde lo que ya resolví en mí? Si yo no lo resuelvo en mí, olvídense, nadie va a venir a solucionarlo. Te prometen que lo solucionan, pero ya sabemos lo que la marrullería politiquera, quiero decir. Miren, ¿qué hace Santos y qué hace Uribe? En todos estos paros y estas marchas y todas estas huelgas y toda la revuelta social que armamos, sí, ellos se sientan a dialogar después de, se hacen las mujeres rogadas, se hacen mujeres rogadas y después se sientan al cabo de las 500 a dialogar lo que ya saben que van a manipular. O sea, ¿qué pasó con el paro de camioneros? Acuérdense. Toda esa negociación que se dio a los 6 meses que se debiera cumplir, pasaron 3 años y seguía la misma cosa. Y lo que acaba de pasar en Quibdó, lo que acaba de pasar en Buenaventura, en cada uno de esos movimientos de la sociedad civil que queda la gente aporreada y en las mismas. Exacto, entonces quedamos ¿qué? Con alguna que otra reivindicación. Una que otra reivindicación, miren, pero una no que otra total. reivindicación, y esa reivindicación llega el gobierno que viene en turno, así nos hacen la concesión por 4 años, pero ya luego llega el otro gobierno y nos la camufla, nos la disfraza de otra cosita y termina quitándonos la prebenda, ¿sí? ¿Sí puedo entender? Que justamente hablando de los paros, de cierto modo eso es lo que están peleando ahorita los docentes también. Y de una manera, sí, exactamente, de una manera satírica, lo decía una amiga, empezamos marchando y terminamos corriendo. ¿Por qué? Porque tenemos la policía, el ejército a contra nuestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la politiquería y el Estado? Hay que cambiarlo desde la profundidad de nuestra propia integridad interior, rescatar nuestra propia integridad. Bueno, ahí pues hasta más o menos lo que también nosotros nos vamos permitiendo, porque si decimos que eso es imposible cambiarlo, continuaremos toda la vida haciendo lo mismo, pero ya basta pues de decir que es que no hay posibilidad de nada. Ya tenemos la respuesta, ya dimos vueltas por la lucha armada, dimos vueltas por la política, dimos por la sociología, por la antropología, por toda esa cantidad de tontería. Es hora de hacernos a nuestro poder. ¿Cómo nos hacemos al poder? Por favor, se trata de retomar nuestra propia integridad. No sé si querían decir algo. Borrando esa palabra imposible nosotros. O sea, es posible y es creer que es posible. El posible está dentro de mí. El posible está dentro de mí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Nos pasamos un poco de tiempo. Un feliz día para los oyentes, un buen día para ustedes. Gracias. Mil gracias por acompañarnos en este intercambio bonito. Muchas gracias, María Isabel. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos escuchado. Esto porque enfermamos aquí en Radio Siva Estéreo. Recuerden, todos los martes a las 10 de la mañana y nuestra repetición a las 9 de la noche. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia. Programa damos aspecto de lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu.
Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.